Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. La gracia y el favor de Dios sea sobre usted y sobre su familia. Vamos a orar para dar comienzo con esta nueva enseñanza bíblica. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos a ti, mi Dios. Recibe siempre honra y gloria, Señor, de nuestro corazón a tu corazón, precioso Dios. Señor, agradecidos contigo cada día, precioso Espíritu Santo de Dios. Nos rendimos en esta hora nuevamente ante ti para recibir la palabra, una palabra que de seguro, Señor, ministrará mi vida, nuestra familia siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El poder del siervo es de su Señor. Quiero que por favor pueda anotar el fundamento bíblico de esta enseñanza. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Nosotros somos vasos de barro. Y ese vaso de barro recibe siempre el tesoro. El tesoro es el poder de Dios. Que la excelencia del poder sea de Dios y no pensemos en algún momento de distracción que es nuestro. Dios quiere usarte. Siempre va a querer usarte, pero no por quien tú eres, sino por lo que Él puede hacer en tu vida. El cristiano sirve a Cristo, acude a un llamado de salvación hecho a todos, pero unos cuantos son los que acuden a ese llamado, los que le siguen, los que sirven a Cristo. Y todo aquel que le sirve, entonces se convierte en su siervo, siervo del Señor. Dios siempre ha querido que su creación se rinda a Él, que su creación le sirva. Desde Génesis a Apocalipsis conseguirás cómo hombres y mujeres servían a Dios y Dios siempre los llamó. Hay un propósito de nuestro Dios al cual Él nos llama, al cual Él nos escogió para cumplir ese propósito, y todo aquel que le recibe entonces se rinde a la voluntad de Dios. De eso se trata el cristiano, que se rinde a la voluntad de su Señor. Ese es un siervo. Entendamos que el Evangelio no es una religión, es una relación. El Evangelio es una relación del siervo con su Señor, de ti con Jesús. Cuando Cristo estaba en la tierra para cumplir su misión, Él llamó, escogió a sus discípulos, siervos, después de orar. Lucas capítulo 6, versículos 2 y 13, nos dice que por aquellos días Jesús se fue al monte a orar, y después de orar toda la noche, al día siguiente llamó a sus discípulos, escogió a sus 12, a los cuales también llamó apóstoles. No fue su hoja de vida, no fue su habilidad humana, no fue sus actitudes, no. Fue la disposición que tenían ellos. Dispuestos sí estaban, mas no capacitados, porque
Dios llama primero y luego capacita. Ellos estaban con la voluntad de seguir a Jesús. Voluntariamente le siguieron. A ninguno Jesús obligó. De pura gracia, hombres como usted o como yo, con muchos errores, que por la pura gracia de Jesús fueron llamados. El Señor los llamó, luego los capacitó. Muchas veces creemos que estamos haciendo muchas cosas para Dios y en realidad el Señor sí te llamó a servirle. A todos nos llamó a servirle. Pero hay quien se concentra en lo ministerial, en hacer muchas cosas y termina dejando el servir a Dios a un lado. Y usted podrá preguntar, pero si está haciendo cosas para Cristo, ¿cómo es que está dejando de servirle? Porque hay una mala interpretación de lo que es un siervo de Cristo. Dios siempre quiere que tú le sirvas. El Señor siempre va a querer que tú seas su siervo. O sea, ser antes de hacer. Que tú seas su siervo y entonces Él hacer a través de ti. Que tú seas su siervo y Él hacer a través de tu vida para que puedas impartir a otros. Tú eres su siervo y Él hace en tu vida. ¿Qué nos han predicado en alguna otra oportunidad? De que nosotros hacemos para Cristo. De que hacemos unas cuantas cosas para nuestro Señor. Y está mal hacer para Cristo, no está mal. El problema es que hay muchas personas que por hacer demasiadas cosas no son siervos. O sea, el ser siervo se es antes de hacer. Somos antes de hacer. Eso es lo que Dios espera de ti, que tú seas su siervo. Y entonces Él va a hacer a través de un recipiente, de un vaso de barro, dice Pablo, un vaso de barro. ¿Qué particularidad tiene un vaso de barro? Que adentro de él está el tesoro del poder de Dios. Que adentro de ese barro que eres tú, que soy yo, que somos sus siervos, el poder de Dios, o sea, lo que el Señor hace a través de ti. Es sencillo, pero es poderosísimo. Muchas personas por estar haciendo tantas cosas en lo ministerial terminan dejando el ser siervos abandonados. No pierdas la pasión. Esa pasión de ser un siervo de Cristo, no la pierdas nunca. A veces el agotamiento, el cansancio de tanto hacer lleva a perder la pasión. Cuando se está cansado, agotado, se pierde la pasión. Que siempre tengamos nuestro corazón rendidos a nuestro Señor. El Señor es aquel que está por sobre todo. Por eso es mi Señor y por eso yo soy su siervo. Soy un vaso de barro con la disposición en mi vida para que el poder de Dios repose dentro de mí. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Muchas personas cargan el enfoque incorrecto en la vida. ¿Enfocados en qué? En sus sueños, en sus metas. ¿Y lo de su Señor dónde queda?
¿Es válido que tengas tus sueños? Sí es válido. Que tengas metas, sí es válido. Pero no puedes dar tus sueños y tus metas en el primer lugar de tu vida, porque sería entonces un enfoque incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú eres siervo de Cristo, Él es primero. Lo de Él es primero y ese tiene que ser tu enfoque. Ahora, ese poder que a nosotros nos capacita como siervos de Cristo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es ese poder que a nosotros nos capacita? Y entonces vamos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 12. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Que el Señor añada siempre la bendición a su palabra. Pablo está diciendo que su confianza viene, o sea, la tiene de Dios, de Cristo, a quien Él sigue, a quien Él sirve. Es Cristo, a quien nosotros servimos, a quien nosotros seguimos. No son mis contactos, no son mis conexiones, mi capacidad viene del Señor. O sea, toda mi capacidad en el llamado, mi competencia en el llamado viene de Cristo a quien yo sigo. Empoderado en el Espíritu por su Espíritu. O sea, del Espíritu Santo de Dios a mi espíritu recibo ese poder. Porque mi capacidad es espiritual. Y adentro de mí se va a reflejar, o está lo espiritual para reflejarlo afuera. Es de adentro hacia afuera. No es haciendo afuera para traerlo adentro de mí. Ahí está la equivocación. Mi capacidad viene del Señor. El empoderamiento viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le da vida a la letra, es lo que está diciendo Pablo. Sin el Espíritu de Dios es letra muerta. Hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita de su Espíritu para que venga mi espíritu. Entonces Dios me está hablando. ¿A quién le está hablando Dios? A quien le aceptó como su Señor, a su siervo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso yo voy conociendo, yo voy creyendo, yo voy confiando en su palabra. Es su palabra hablándome a mí. No es una institución, no es una organización, no es una estructura, no es una plataforma, no son los hombres. Puede haber mucho hombre, sí, hombre de Dios, con cosas importantes y muy buenas, pero mi fuente tiene que ser la palabra del Señor. Lo que a mí me imparte es la palabra de Dios.
O sea, hay una diferencia siempre, lo de Dios y lo del hombre. Por eso el hombre tiene que ir siempre a lo de Dios, para que lo que imparta sea el poder de Dios, la excelencia de su poder. No que yo crea que yo soy lo máximo porque soy un vaso de barro. No, lo más importante es lo que va dentro del vaso. Ese es el tesoro de la palabra de Dios, que tiene la sustancia del Espíritu, que imparte a mi espíritu. A eso se está refiriendo Pablo. Lo del Espíritu es en gloria. Lo que me justifica a mí es en gloria. ¿Qué me justifica? Jesucristo, mi Señor. Todo lo de Dios es en gloria en mi vida. Ayer hubo cosas muy gloriosas, dice Pablo. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo se está refiriendo a los tiempos de Moisés. Y dice, ayer hubo cosas muy gloriosas, pero hoy cosas aún más gloriosas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nosotros al Espíritu Santo de Dios, que me revela a Jesucristo. Pablo aquí está hablando, él lo dice, de un ministerio de muerte. Pablo le está llamando ministerio de muerte a los tiempos de Moisés. Ministerio de muerte al Antiguo Testamento, porque él está explicando ahí que en aquellos tiempos Moisés fue al monte Sinaí, estuvo con Dios y Dios le entregó las tablas de la ley. Cuando Moisés baja al desierto, el pueblo ha caído en idolatría. Moisés se enoja y rompe las tablas. Cuando usted va al Antiguo Testamento, nos encontramos que Moisés vuelve a ir al monte Sinaí, tiene las tablas, el pueblo comienza a entender que hay una ley de Dios en la cual deben sujetarse, pero ellos, más allá de ver a Dios, empiezan a ver es a Moisés. Y por eso que Moisés llama el ministerio de muerte, porque hay un hombre que va a perecer en algún momento. Moisés murió. Sin embargo, mucha gente hoy está con la mirada puesta en lo que es la ley de Moisés. Por eso Pablo lo llama el ministerio de muerte. Entendamos algo. Usted es siervo de Cristo hoy y el Espíritu Santo habita en usted. Y usted puede estar pensando, pero yo he fallado, yo he pecado. ¿Cómo es eso? Que el Espíritu Santo habita en mí y que Cristo es mi Señor, en quien yo he creído. Si tú creíste en Cristo, el Espíritu Santo sí está en ti. Has pecado, pero en Cristo hay una nueva oportunidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su gracia y su favor están para abrazarte. En Cristo hay esperanza. Con toda la maldad que hay hoy en día, porque si hay maldad, como lo dice Romanos 5:20, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de nuestro Señor, y esa gracia a mí me cubre. La Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es mi esperanza, aún haya pecado. Y hay una ventaja para el cristiano hoy del que estuvo en los tiempos de Moisés. Y gloria a Dios por la ley, gloria a Dios por toda la palabra del Antiguo Testamento, pero no se compara con lo que es hoy en día el cristianismo, la gracia de nuestro Señor y todo el nuevo pacto. A eso se está refiriendo Pablo. De ahí viene el poder que a nosotros nos capacita. Y todo siervo que se deja capacitar por su Señor estará lleno de su gloria. Claro que sí.
Y Pablo continúa con su explicación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuestro Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Aquí continúa Pablo y nos quiere decir que la mejor manera es pasar tiempo con nuestro Señor, pasar tiempo con Dios. El siervo de Cristo no es el que mucho hace. El siervo de Cristo es el que se rinde a Él y pasa tiempo con el Señor. Tiempo en oración, tiempo en comunión, tiempo en la lectura de la palabra, tiempo pensando en esa intimidad con Dios, cantándole a nuestro Señor, adorándole a nuestro Señor, glorificándole en todas las cosas. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados como vasos de barro, a que la excelencia del poder sea de Dios y no pensar que soy yo. Moisés pasó 40 días con Dios, cara a cara con Dios, y Dios le entregó la ley. ¿Saben lo que es pasar 40 días con Dios? No lo sabemos, pero imaginamos que es algo gloriosísimo, y sí lo era, porque luego Moisés, en el día a día posterior a eso, buscaba la gloria de Dios permanentemente. Muchas personas hoy quieren la gloria de Dios, pero no están dispuestos a pagar un precio. Y hay quien dice, ¿cuál precio si Cristo ya pagó en la cruz? Sí, el precio de vida y de salvación ya lo pagó Cristo, pero hay un precio que nos toca a nosotros, el de la santificación. La santificación es tuya, es mía. Tenemos que buscarla. Santificación es apartarnos para Cristo. Mucha gente hoy en día quiere la gloria de Dios, pero no está dispuesto a la santificación. Porque el que quiera santificarse, hay quien dice que eso es religioso. No, eso es santo porque Dios es santo. Eso forma parte de mi relación con mi Señor y Rey. El transcurrir de los días de Moisés era el buscar su presencia todos los días, la gloria de Dios, la Shekinah, la nube de la gloria de Dios venía sobre el tabernáculo todos los días y el pueblo observaba. Moisés estaba lleno de esa gloria. Era tanta la gloria que Moisés cubría su cara, su rostro con un velo. La Biblia lo dice, porque lo que producía Moisés cuando la gente le veía, los impactaba. Entonces él tapó su rostro. Pero el problema hoy es que muchas personas tienen su rostro con un velo y no ven la gloria de Dios. Ya no es Moisés, ahora es un velo que tiene cada persona. Para no ver la gloria de Dios que va más allá de la ley de Moisés, se llama Jesucristo. Y Jesucristo quitó el velo con su sacrificio en la cruz. Ese es el nuevo pacto, el romper el velo que no dejaba ver.
Pero hay gente que insiste en no ver. Y le hablan de Cristo y no quieren ver. Ahora, si Moisés alcanzó toda la gloria en aquel tiempo, cuando Cristo no había venido, cuando el Espíritu Santo no habitaba entre nosotros, ¿cuánto más será la gloria hoy? Cuando tenemos toda la revelación y la unción del Espíritu Santo para nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está escribiendo ahí. A eso se refiere Pablo. Pablo está diciendo, resumiéndole aquí, cuánta más gloria habrá para un siervo de Cristo cuyo corazón es gobernado por Cristo. O sea, aquel siervo que está rendido a su Señor, cuánta más gloria habrá. Eso es lo que Pablo nos dice. Entendamos que nosotros estamos aventajados a lo que era el Antiguo Testamento, a todo lo que vivieron ellos, que pudo ser bueno. Claro que sí fue bueno, gloria a Dios, pero hoy tú tienes al Espíritu Santo que vive en ti y te trae toda la revelación de Jesucristo el Señor. Lo que a mí me capacita viene de Dios. Tenemos que cuidarlo entonces. Lo de Dios, lo que recibimos, yo tengo que cuidarlo. Porque hay muchas situaciones, incluso adentro de lo que nosotros llamamos iglesia, hay situaciones o religiosas o contrarias a Dios, o muy humanistas, o muy estructuradas, o cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos revela toda la verdad de Cristo, nuestro Señor, a mi vida, que soy su siervo, a un recipiente, un vaso de barro que espera, que anhela el poder de Dios, el tesoro sea del poder de Dios y no de las cosas que el hombre se inventa. Lamentablemente mucha gente hoy se va por la capacidad humana para lo espiritual. Contrata a alguien por títulos, por logros terrenales, por condiciones o capacidades humanistas. Para lo espiritual no va a servir, porque lo espiritual es con lo espiritual y lo espiritual no tiene que ver con lo terrenal. Alguien dijera que aquel siervo de Dios necesita un curso de oratoria, un curso de imagen, un curso de esto y aquello, está equivocado. Lo de nuestro Señor es espiritual totalmente. Aunque el curso te pudiera ayudar, pero lo de Dios es lo de Dios, lo espiritual, y desde ahí tú impartes. Y es lo que realmente necesita el siervo de Dios. Todo lo demás son adornos. Y no pensemos nosotros que lo que el hombre quiera poner te va a salvar. No, que lo que el hombre quiera poner te va a dimensionar. No. Es como el poder de Dios nos capacita, es como lo de Cristo hoy en día marca la diferencia, es como yo me rindo a mi Señor. ¿De qué sirven conferencias, seminarios, congresos, talleres, diplomados? ¿De qué sirven si no te rindes a Cristo? Si el corazón no está rendido a nuestro Señor, de nada sirve. ¿Y cómo lo podemos ver a veces? Cuando el engrandecimiento es del hombre,
Cuando en vez de respeto, y puede ser de honra, lo que hay es pleitesía y luego hay idolatría. Terrible, y está pasando hoy. ¿Por qué el Señor quiere que esta palabra se predique? Porque hay que tumbar todo tipo de estructura que se quiere formar hoy en día. La Biblia es clara, y cuando tú vas a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8, te consigues, como en resumen, lo que es el ministerio de Cristo, de lo que Cristo se tuvo que despojar aquí en la tierra, el Hijo de Dios, para poder llevar adelante su ministerio. Era necesario que el Señor dejara atrás muchas cosas importantes, pero nuestro Señor se mostró de la manera más humilde y sencilla. Pero el versículo 9 al 11 es una característica del Dios creador sobre su Hijo en la revelación que le pone al apóstol Pablo. Y la palabra de Dios dice que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra está diciendo que a Dios lo vamos a glorificar rindiéndonos ante Jesús. Pero el hombre quiere la rendición ante Él y a todo lo que significa estructuralmente lo humano. Y lo divino, lo de nuestro Señor, se termina dejando a un lado. O sea, la administración en la espiritualidad ahora tiene un segundo o tercer lugar, porque el hombre lo que más se muestra es en su humanidad. Tengamos cuidado, hay un remanente que Cristo levanta en este tiempo para que sea 100% en la palabra. Sí o sí, es la palabra de Dios en su totalidad. No una parte sí y la otra parte la traigo de afuera. No, 100% en la palabra de Dios. Lo espiritual es con lo espiritual, no con métodos. No es mirando abajo, no es buscando lo de abajo. Es el corazón del siervo rendido a su Señor. De ahí viene todo. Entonces nos encontramos con el versículo 17. Convertido a Cristo hay libertad, porque mi Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de mi Señor, ahí hay libertad. Y convertido a Cristo, soy transformado. Sí, la palabra lo dice en el versículo 18. Pablo dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Cómo es eso? A cara descubierta es sin maquillaje, sin disfraz, sin velo, como tú eres. Miras como en un espejo. ¿Qué ves? La gloria de Dios. Porque hay un recipiente, un vaso de barro, se pone frente al espejo, y aunque esté el vaso de barro, entonces Dios con lo que pone adentro, que es la gloria de Dios, la gloria del Señor, va transformándolo de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? El vaso de barro. Como por el Espíritu. Por el Espíritu quiere decir lo que está haciendo adentro del vaso de barro, porque lo importante es lo de adentro. Lo de adentro es lo de Dios, no lo de afuera. Es increíble como hasta quieran a veces mostrar que lo de afuera es lo determinante. La ropa, el brillo de los zapatos,
mi peinado, eso no cuenta. Lo importante es lo de adentro de mí, para que lo de adentro de mí, que es la transformación de mi Señor, que es el tesoro que está en mí, después que me transforme a mí, imparta a todos los demás para transformación afuera. Es totalmente espiritual. Parte de la iglesia se desvió de eso. Servir a Cristo es un privilegio que Dios nos concede y el Espíritu Santo nos ayuda. Sencillo y poderoso. Servir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Pero por mucho tiempo nos han dicho que hay que orar y hay que accionar. Yo quizás en algún momento también lo dije y pido perdón. Hay que orar, hay que orar, hay que orar las veces que sean. Y que tu oración glorifique a Dios. Glorificar a Dios es que tu oración, en primer lugar, sea de tu Señor. Y oras, y oras, y oras. Y alguien dijera, ¿y cuándo accionas? Miren, la persona que tiene una vida de oración va a accionar cuando Dios lo mueve. Porque si no, no estuviera yo creyendo en el poder de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que no ora? Y entonces dice que oran. Y ahí viene el otro y dice, orar y accionar. No, Señor. El Señor quiere que tú seas su siervo y Él va a hacer en tu vida y a través de tu vida para impartir a otros. Quien va a hacer es tu Señor con su poder, y en la medida que tengas intimidad con Dios en la oración, Dios te moverá para todo lo demás. Porque si no, terminamos accionando, haciendo muchas cosas y mañana mostrándome yo y diciendo que por mí y se pasó esto, se hizo esto, logramos aquello. Y no es así. Nosotros no somos nada, solamente un vaso de barro donde reposa el poder de Dios. Y Él hace a través de nuestra vida, nosotros como siervos, instrumentos de Dios. Y ahí vamos a la palabra. Ese siervo tiene el enfoque correcto. Mira arriba, como lo dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque si no te dijera la palabra, mira un poquito lo de la tierra. No, pone la mira arriba. Dios, el querer como el hacer en tu vida, eso sí, ríndete. Ese siervo sabe lo que sigue, en qué crece y quién lo gobierna. Como lo dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo sigo a mi Señor, yo crezco en todas las cosas porque Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. Lo de mi Señor es lo que a mí me alimenta, su palabra. Lo que viene del Espíritu es lo que el Señor habla. ¿Dónde está? En su palabra. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les doy, dice el Señor, son Espíritu y son vida. Eso es lo que me alimenta. Marquemos la diferencia. Mostremos a nuestro Señor. Entre nosotros no será igual a como es el poderoso en la tierra. La palabra de Dios lo dice en Mateo 20, versículos del 25 al 27. Jesús, llamándolos a los discípulos, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad?
Pero entre nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Sus siervos. El cristiano es un siervo. Entre los siervos de Cristo no será igual. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el que quiera de nosotros grandeza, la grandeza le vendrá del Señor siendo servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, el primer lugar viene de arriba, porque el que promueve al siervo es Cristo. Por lo tanto, será vuestro siervo. No puede haber un siervo de Cristo buscando ser servido. No hay excusa para eso. El siervo de Cristo es siervo de Cristo, es servidor. No es la vanagloria de la vida, no es el aplauso, no es el brillo del mundo, no es la fama lo que te va a promover, no es el ojo del hombre lo que te va a promover. Es un corazón quebrantado a Dios. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de nuestro Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El hombre tiene luchas, dificultades, pasa situaciones difíciles, terribles, realidades dolorosas, duras, tristes, pero por sobre eso hay una verdad que está por sobre todo: Jesucristo el Señor. Y ahí hay herencia, hay promesa para mi vida. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y tu salvación viene de mí, dice el Señor. Promesa, herencia para los siervos del Señor, pero viene de nuestro Señor. No es que tenga interlocutores. El profeta lo está diciendo, pero viene de Dios. ¿Cuál es la condición de que seas siervo de nuestro Señor? Y entonces la herencia, la promesa, lo que está en la palabra de Dios para ti. El hombre ha pecado, comete errores, tiene fallas, pero atención, aunque Dios te recibe todo el tiempo y ve tu corazón arrepentido, ten cuidado en esto. No te quedes con el pecado de soberbia, porque el pecado de soberbia está en la Biblia marcado en 1 de Pedro 5:5. Dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Quién es el soberbio? Aquel que se resiste a Cristo, aquel que se resiste a ser un siervo de Cristo. ¿Cuánta gente se resiste hoy? Se resiste en palabra, se resiste en nación, se resiste en su comportamiento. Incrédulos, inclusive gente que conoció del Señor, hoy en día se resiste a doblar no solamente sus rodillas, a doblar su corazón. Porque doblar sus rodillas es algo físico, doblar el corazón o rendir el corazón es espiritual. Las tinieblas no quieren que tú te sometas, que tú rindas tu corazón. No soportan. Cuando ven a un hombre, una mujer de Dios rendidos, las tinieblas no lo soportan y huyen. Porque ahí no te pueden tocar, por eso es que no lo soportan. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. ¿Dónde? ¿Por qué algo o alguien huye? Porque si se queda, pierde. Las tinieblas dicen: si me quedo aquí con un hombre rendido ante Dios, mejor huyo, porque le vas a golpear. Cuando un hombre, una mujer están rendidos ante el Señor, las tinieblas huirán. Está escrito. ¿Y qué es estar rendido ante el Señor? Sometidos a la voluntad de Dios.
a su palabra, a lo espiritual. Hay un problema muy difícil hoy en día. Muchos cristianos están frustrados porque alguien le dijo que alcanzaría tales metas y no era así. Alguien le puso metas y no era así. Porque lo mejor es lo que tú y tu Señor hagan en la intimidad. Aquel siervo que se rinde ante Dios, que busca de Dios, que tiene comunión, que tiene intimidad con Dios, que se compromete con Dios, dará fruto. Alcanzará metas. Pero eso es algo entre el siervo y su Señor. Yo, como pastor, como obrero de Dios, le enseño por la palabra. No le impongo. No le obligo. Yo le imparto. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros para los demás, que le impartamos de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su poder en nosotros. Y entonces el Señor le dice al siervo fiel: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Que el Señor te consiga fiel. Ahora, fidelidad tiene que ver con permanencia. Y hay un premio en la fidelidad. Dios va a premiar la fidelidad. Fidelidad es permanencia, es lealtad, es vida de iglesia. La iglesia como tal es algo donde tú eres parte. El siervo de Cristo es parte de la iglesia. ¿Te imaginas un servicio congregacional sin los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Te imaginas una célula de discipulado donde no lleguen los discípulos? ¿Y por qué no llegarían? ¿Por qué no vendrían si se está predicando de Cristo? Por no tener fidelidad, por no tener permanencia. Porque su fruto como siervo es nulo por no ser siervo. El siervo es aquel que rinde su corazón, que es iglesia, que ora y que impacta esta tierra con el poder de Dios en su vida. Ganar gente, claro que sí, porque quien que tiene comunión con Dios no va a hablar de Cristo. ¿Quién de aquel que sea siervo de Cristo no lo va a presentar? Todo siervo de Cristo lo presentará, claro que sí. Por eso es más importante ser que hacer, porque el hacer es lo que Cristo pondrá en ti cuando tú eres. Es más importante, me refiero, porque cuando tú eres siervo de Cristo, entonces viene lo demás. Dios te llamó a ser siervo. Lo demás Él se va a encargar. Es muy importante, claro que sí, pero hay una decisión que es tuya. No la de hacer, no te corresponde. La tuya es la de ser siervo de Cristo. Y entonces el poder puesto en ti es de tu Señor, nuestro Señor Jesucristo. El mundo ha querido avergonzarte y avergonzar a muchos y manejar a la sociedad con la vergüenza. Por ser cristiano, en algún momento algunos callan, algunos quizás se avergüenzan, algunos se atemorizan, pero la Biblia dice en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado por medio del derramar del Espíritu Santo el amor de Dios. ¿Para qué?
quiebres la vergüenza, el temor, las tinieblas y todo el humanismo que te viene a tratar de distraer y a sacar de lo que Dios te llamó a ser, siervo de Cristo. ¿Quieres ese derramar? ¿Quieres al Espíritu Santo? Díselo al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, recibe siempre, Señor, nuestro corazón rendido a ti, quebrantado delante de ti, mi Señor, creyendo que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú tienes el control de todas las cosas, que mi vida te pertenece, mi familia, mis hijos, Señor, la iglesia, precioso Dios, y que tu poder reposa en nosotros. Y tu poder nos dimensiona y nos lleva a crecer, y que tu propósito se cumplirá en nuestras vidas. Poder de Dios en la familia, en las casas, hombres y mujeres que se rinden a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.